hablaba con María Laura Torre de Suteba a propósito de que puede existir la posibilidad de una medida de fuerza para cuando comiencen las clases la próxima semana en la provincia de Buenos Aires de 48 a 72 horas, pero ella prefiere hablar, digamos, no de una medida de fuerza, sino de la probabilidad de que se puedan reunir con el ministro de Trabajo nuevamente el jueves y haya una nueva propuesta. ¿Por qué? Porque no aceptaron el 15% aumento para este semestre y después un 1,7% para material didáctico. Entonces estaba hablando en la pausa con Hernán Lecher. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Que es economista y me manda un montón de informes muy interesantes con todos los números que hace, por el tema de cómo negociar las paritarias, porque, Hernán, claro, yo te digo, hay una inflación del 16% en el primer semestre. Entonces digo, no le conviene a los docentes agarrar esto, sentarse a renegociar en agosto para pactar lo que queda por la proyección inflacionaria de un 30% como piso, ¿no? Bueno, me parece que el primero de los problemas que tienen los docentes es la convocatoria justamente a discutir la paritaria, que ya lo deberían haber hecho al inicio del año y finalmente nunca se concretó. Hay un reclamo por parte de Suteba, además de decir que la gobernadora no los convoca. Me parece que ese es el escenario general. Claro, ese es el político por el cual la justicia digamos, los conmina a la negociación paritaria. Exactamente. Ahora, cuando uno va a los números fríos, a ver, si la inflación es del 30 o 31%, que va a ser, si todo va bien, diría, las estimaciones más conservadoras hablan justamente del 30%, y vos cerraste un 15, estás perdiendo 12, 13 puntos de poder adquisitivo. En un escenario donde además a los docentes no les ha ido bien, en el 2016 les ha ido muy mal, en 2017 digamos que salieron más o menos hechos. Ahora, otra vez volver a perder 13 puntos es realmente muy significativo. No, claro, después renegociar en agosto, que es lo que, digamos, se le propuso. Pero no, ellos ya quieren arreglar el 30%, es lo que le pasa a la mayor parte, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Poder negociar ahora con una proyección inflacionaria que ya está establecida incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un máximo de 32% con un mínimo del 27%. ¿Qué tenés ahí? No, mira, te traje un cuadro porque ayer estaba haciendo, a ver si se llega a ver. Él siempre trabaja con todos los números, los gráficos. Claro, muy prolijito, no, como la buen curva economista. final, sí. Fíjate la curva final, la caída final que tiene esta curva que está por acá. Yo lo hice estimando un 20% de aumento de las paritarias y un 31% de inflación. Sí. No se llega a ver. Ahí se ve un poquitito. Fíjate la caída importante hacia el final de la curva. Esa es la pérdida de poder adquisitivo. A ver, lo voy leyendo, me voy a meter acá. A ver, sería 69 con 64. Sí, está hecho en número índice, no es tan importante el valor, porque está hecho en valor adquisitivo promedio, digamos. Sí. Pero lo que se ve ahí es el 69,64, el promedio entre 2014 y 2015 de los salarios registrados en conjunto. Y fíjate que cae al final de la curva a 60. Esto significa una pérdida de poder adquisitivo de 12% en el conjunto de los trabajadores argentinos. Este es el problema central. Obviamente, dentro de este esquema vos tenés algunos que pierden más y otros que pierden menos. Los docentes diría que en ese escenario tal vez hay que ver finalmente cómo cierran la paritaria. Lo que pasa es que un docente cobra mal por el trabajo que hace. Es importante la labor de un docente. Y además, ese sería ya el primer concepto, ¿no? Independientemente de cualquier gobierno, porque esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Yo por lo menos digo, el docente cobra mal. Y además hay una cosa que es Tiene importante. Tiene que cobrar mejor. Claro, que se suele discutir poco. A ver, la inflación que uno mide, yo tomo acá y digo, bueno, el 31%, ¿es representativa de los docentes, de tu consumo, de mi consumo? ¿De qué consumo estamos hablando? Porque es un promedio de los gastos del conjunto de los argentinos. Es que nunca te aumentan el salario de acuerdo con la inflación. Bueno, uno de los datos característicos de la última medición de la inflación, que dio 3,7 y que suma 16 o alcanza el 16% en el primer semestre, dice que los alimentos, por ejemplo, aumentaron 5,2. Esto implica que en el primer semestre los alimentos aumentaron 17,4. ¿A quién afecta? Bueno, a aquellos que gastan más en alimentos. ¿Quién gasta más en alimentos? Los que tienen menos ingresos. Se estima que el 60% de los ingresos de aquellos que tienen los menores ingresos en la Argentina se dedican a los alimentos. Eso incluye, por ejemplo, a los jubilados del salario de la jubilación mínima, obviamente al que tiene asignación universal por hijo, al que tiene trabajo no registrado. Ese le está yendo peor que al resto de los argentinos. Vos sabés, Hernán, que la semana pasada escribí una editorial en la cual saqué, digamos, la cuenta de lo que uno tendría que haber tenido como aumento del salario. Pone desde 2016, que estuvo el 41%, año pasado 25%, ahora un 32%. Entonces te da como un
96%. Entonces dije, bueno, el que le hayan aumentado un 92%, que levante la mano, que lo aplaudo a él y a su empleador público o privado. Digamos, ¿quién ha tenido? Digo, estos años, antes también pasaba, vos tenías una inflación y si te aumentaban no era tampoco, nunca fue acorde con lo que realmente decía el INDEC. Es muy difícil, digamos. En general las paritarias hasta el 2015, excepto tal vez el 2014, estuvieron por encima de cualquier medición inflacionaria. De nuevo, hacia adentro de la clase trabajadora vos podés encontrar diversidad de casos. Y gremios que arreglan mejor o peor. Lo que sí, además esto que vos decís es acumulativo, porque en realidad la inflación de este año se acumula sobre el aumento de precios del año pasado, con lo cual está muy por encima de esos valores y naturalmente ninguna paritaria alcanza. Bueno, este gráfico un poco ilustra eso. Claro, ponele que a vos te digan, te aumenta un 15% en el año. Bueno, algunos dirán, bueno, antes que nada es un 15%. O ahora, viste cómo se estiraron con ese decreto que iba a ser 2,5% en julio y 2,5% en agosto, sea un 20%. Pero igual estás perdiendo un 12%. Exactamente, siempre quedás por debajo de la inflación y con algunas salvedades. La posibilidad de homologar justamente ese 2,5, el 5% que planteó el gobierno solo se acota a aquellas paritarias que negociaron 15. Y no incluye, por ejemplo, la administración pública. Los trabajadores de PAMI negociaron o cerraron finalmente un acuerdo de 13%. Hacé el cálculo. Pierden como en la guerra y de nuevo son sectores que ya han perdido en los 2 últimos años, con lo cual se acumula una pérdida y es como que vos, bueno, antes podías ir al supermercado y comprabas un changuito, bueno, ahora podés comprar medio changuito, prácticamente es lo que se le ha perdido en términos de poder adquisitivo. Y un problema, Belén, a ver, si yo pienso para adelante, no puedo imaginar que esto va a mejorar demasiado. Este también es un problema central. A veces las paritarias ¿Pero vamos a crecer en diciembre o el año que viene? Bueno, el año que viene es posible que si este segundo semestre, por ejemplo, en materia económica, haya una caída, como vos comparás con el año anterior, este primer semestre no fue tan malo, con lo cual el primer semestre del año próximo es difícil que sea muy positivo. De nuevo, también ahí hay sectores que les ha ido muy mal, la industria le ha ido muy mal, alguno que tal vez ha compensado. Ahora, en este escenario en particular, vos tenés hace 3 meses tasas de interés arriba del 45, 46, 47%, lo cual hace inviable prácticamente la actividad económica, con lo cual es de esperar una caída. Pero en términos inflacionarios, vas a tener una inflación alta en junio, tenés, bueno, hoy salió en algunos medios, aumento de tarifas en octubre y noviembre. Sí, 25%, hasta un 30% también, sí, que de se luz y acumula gas. Al 1.500 que ya había aumentado, ¿no? ¿Y en el año entonces cuánto va a ser de aumento de luz y gas? Y en el año no me acuerdo cuánto llegó, pero si lo computás desde el inicio del mandato de Macri, vos tenías un 1.500% acumulado, con esto se te va a ir a un 1.800 aproximadamente, que era lo que uno estimaba a principio de año. Tampoco nosotros sabíamos que iba a haber aumento porque además el gobierno tiene que cumplir con la pauta del déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario, con lo cual no puede no hacer ese recorte justamente en los subsidios. ¿Y qué van a hacer las provincias? Porque son 150.000 de reís, porque bueno, ahora viene la negociación política, pero también es la económica, porque son 300.000 millones de pesos, que eran mitad la nación, mitad las provincias. Ya tenés 20.000 millones de pesos de recorte de la nación que hizo la administración pública. Quedan los 130.000 millones que no sabemos de dónde va a salir. Y después a las provincias le dijo, no, nosotros nos hacemos cargo de 50.000, así que se van a tener que hacer cargo las provincias de 100.000 millones de pesos. ¿Por dónde van a recortar? No, la verdad tiene mucha administración pública también. Tiene mucha administración pública, muchas dependen de la plata nacional. Sí. Lo que uno prevé, esto que recién mencionaba, va a tener impacto sobre la recaudación de las provincias, con lo cual es un escenario complicado. Venimos de provincias que además venían haciendo el ajuste porque el consenso fiscal de finales del año pasado ya les exigía una serie de ajustes básicamente en el impuesto a los ingresos brutos. Y además una cuestión que a mí me parece central. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo dice no, ninguna de estas cosas va a impactar en un crecimiento del déficit fiscal en las provincias porque firmaron la responsabilidad fiscal. Esa firma implica que vos no puedas hacer keynesianismo, básicamente, para salir de una crisis económica como esta. ¿Esto qué me refiero? Al gasto fiscal, a usar al gasto fiscal. Básicamente, ¿en qué va a impactar sobre las provincias? En primer lugar, en obra pública, y en segundo lugar, vos bien lo dijiste, en lo que tiene que ver con la administración cotidiana. Probablemente, nosotros solemos hablar más de los recortes o los despidos o la caída del salario en la administración nacional, pero va a tener impacto en las provincias indefectiblemente. Claro, ¿y por dónde van a recortar? Porque uno es la obra pública, que tiene también una connotación hasta política, te diría, porque todos los partidos políticos la utilizan cuando están en el gobierno para
por supuesto, incrementar votos o por lo menos mantener el caudal de votos que tienen. Y en las administraciones provinciales también lo hacen. Hasta desde el punto de vista político, te diría. Desde el punto de vista laboral es un efecto multiplicador directo el que tiene la construcción de la obra pública. ¿Y este PPP de participación pública-privada está funcionando? No, la verdad que hasta ahora no está funcionando. El gobierno lo ha lanzado hace relativamente poco, con lo cual es difícil hacer un análisis. Yo la verdad que no tengo grandes expectativas en eso, por dos razones. Tal vez en alguna actividad que es muy rentable, pueda llegar algún tipo de inversión. El PPP garantiza márgenes de rentabilidad interesantes a costa de todos nosotros, básicamente hay que decirlo. Pero en un escenario donde vos ves que la economía se retrae, la verdad, ¿vas a venir a invertir a la Argentina? ¿Vas a hacer una inversión significativa como implica justamente las inversiones del PPP? No, comprar los Levax que te dan 47%. Exacto, parece más bien difícil, digamos. Te dirías, claro. Está muy bien la observación, te inclinás por otro negocio, justamente. Claro, de hecho, en los últimos 2 años y medio, bueno, la famosa lluvia de inversiones nunca ha llegado y tiene que ver con esto, con un funcionamiento general de la economía, diría yo. Claro, y el tema con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta la presencia de Christine Lagarde hace poco en nuestro país y demás, ¿no? Que además los partidos políticos opositores se querían reunir con ella, pero no se reunieron. El CGT también me dijo que se quería reunir el otro día Juan Carlos Schmitt, pero con los sindicatos no se va a reunir Christine Lagarde. Pero no, algunos dicen, va a ser de muy difícil cumplimiento las exigencias que puso el Fondo Monetario Internacional en este acuerdo. Bueno, el gobierno ¿Qué puede significar esto? Bueno, varias cuestiones. El gobierno ha hecho mucho hincapié en el déficit o en recortar el déficit fiscal, que es muy significativo y para el año próximo tiene que llevar a 1,3 para cumplir con la meta, claro. Y esto es muy complicado. Ahora, hay otras variables y básicamente me refiero a la inflación. El gobierno se comprometió en principio para este año una inflación del 27, con 2 pautas o 2 límites vinculados hacia el 27, un 29 y un 32, de límites máximos. ¿Qué significa esto? Bueno, que si la inflación supera el 29, en realidad el fondo, bueno, se reúne con el gobierno y revisa un poquito, claro. A ver, pero en principio no pasaría nada. Ahora, si supera el 32%, lo que dice el acuerdo... Se te reúne todo el directorio del Fondo Monetario. Y revisan todo. Y claro. Básicamente lo que quieren es revisar si tiene sentido prestarle plata al argentino o no, y si sigue con vigencia ese acuerdo. Esto es central. Habida cuenta que además el gobierno ha dicho, bueno, el único mecanismo y el último garante en todo este berenjenal es el Fondo Monetario, con lo cual si eso no funciona, estás en un problema. Yo no creo que finalmente el fondo les diga, no les doy nada. Probablemente intensifique las presiones y los condicionantes al gobierno. Bueno, no les doy nada, digamos, es malo para el gobierno, pero para todos los que se oponen a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estarían aplaudiendo porque no quieren que, digamos, haya ningún crédito de parte del organismo financiero internacional. Probablemente. No. Yo me Igual inclino, no sé de dónde sacamos la plata. Claro, yo me inclino más por eso. Ahora, sí. Los efectos que puede tener en realidad... El fondo no se va a ir, primero porque le debes 15.000 millones y segundo porque además te va a querer seguir marcando la cancha en lo que tiene que ver con las políticas económicas, con lo cual no se va a ir a la casa si se cae el convenio, digamos. A lo sumo revisarán y harán un convenio más estricto para la Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad si vos no cumplís con la pauta, ¿qué dice el fondo? Y no estás cumpliendo con lo que yo te dije, con lo cual tengo que ser, o los controles que tengo tienen que ser más fuertes todavía. Vale la pena recordar que los controles son en septiembre y en diciembre, o sea, cada 3 meses van a revisar si la inflación está en 32 o no, y el déficit fiscal, una serie de cuestiones, que bueno, veremos finalmente cómo evoluciona. Ahora, yo sé que vos no estás de acuerdo ni con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni tampoco, por supuesto, con todas las pautas que eso conlleva, ¿no? Ahora pregúntate, porque un déficit fiscal, digamos, debe ser resuelto, digamos, por este país o por cualquiera que lo tenga, inclusive, bueno, Estados Unidos hace lo propio con su economía doméstica y demás. ¿Cómo resolverlo sin el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál sería la solución? No, lo resolves con crecimiento. Lo que pasa es que ese crecimiento ¿Pero tiene si no hay? Bueno, no, si no hay, estás en un problema, digamos. Hay mecanismos de financiamiento interno, en todo caso, y yo soy más proclive a eso. A ver, el gobierno actual criticaba al gobierno anterior diciendo emitían y eso generaba inflación. Yo pregunto, ¿y ahora qué pasó? Porque no hay emisión, pero la inflación es más alta que en la etapa anterior. Entonces, ¿cuál era el sentido? Prefiero lo anterior, definitivamente, pero además me parece ¿La emisión? que definitivamente es preferible a este escenario. La emisión no genera inflación, es un viejo debate de los economistas, pero de todas formas, si así fuese y le diésemos la derecha la mirada ortodoxa, es preferible ese escenario, porque a los trabajadores, sobre todo a la mayoría populares, no les va mal, al contrario, les va mucho mejor.
Pero digo, el crecimiento te resuelve en tanto y en cuanto además se sustente en algunas cuestiones, básicamente en el consumo, y el consumo está relacionado con el poder adquisitivo. Si vos estás planteando un recorte en el poder adquisitivo, difícilmente el consumo te facilita el crecimiento de la economía. El consumo representa el 70% del crecimiento del PBI, no el 10%, con lo cual si vos estás retrayendo justamente o quitándole dinamismo al consumo, y difícilmente te vaya bien. Muchísimas gracias, Hernán. Un placer. Bueno, igual.